la iglesia. And by God's providence, the entire work has been preserved. Y por la providencia de Dios, toda la obra entera ha sido cuidada, preservada. And so it gives us a good glimpse into what Gnostics believed in this time too. Eso nos da una buena idea de qué se trataba el gnosticismo. But it's a very large and thorough work. Pero es una obra muy, muy grande, muy extensa. If I'll be honest, Y para ser honesto, 4 paragraphs in, you might be asleep. usted lee 4 párrafos y se va a quedar dormido. But it has its historical value. Pero tiene un valor histórico. Okay? Mainly because he's coming at it with Greek philosophy, the Bible, and it's just in language and things that we don't really understand in our modern. Principalmente, ¿no? Porque habla de filosofía griega, la Biblia y cosas que de repente podríamos no entender muy bien. But let's make some observations about it. Pero vamos a hacer algunas observaciones al respecto. It was the largest compiled work of any Christian during the 2nd century. Es la compilación más grande que cualquier cristiano había escrito durante el segundo siglo. As Christians, we have to rise to the occasion. Porque como cristianos debemos levantar nuestra valla. Right. ¿No? Right? When heresy hits the church, we must speak out. Cuando la herejía golpea a la iglesia, nosotros tenemos que estar ahí listos para enfrentar. We need to work hard for the church. Necesitamos trabajar duro por la iglesia. And this work demonstrates hard work and intelligence. Y esta obra demostró trabajo duro e inteligencia. In this work, he shows he had a thorough knowledge of the scriptures and Gnostic philosophers. A través de esta obra, ¿no? Él muestra un completo conocimiento de las escrituras y también del gnosticismo. The world always needs to hear the voice of the church. Porque el mundo siempre necesita oír la voz de la iglesia. Okay, let's summarize his arguments against Gnosticism because I think it's worth stating. Okay, vamos a resumir sus argumentos contra el gnosticismo. Yo creo que vale la pena mencionarlos. One of Irenaeus's apologetics against Gnosticism Así que uno de sus argumentos apologéticos de Ireneo contra el gnosticismo is simply listing what they believe to show how ridiculous it is. es simplemente hacer una lista de sus creencias, de cuán ridículos eran sus creencias. So he just wrote out their beliefs. Así que él escribió sus creencias, Just to show how ridiculous they are. entonces mostrando cuán ridículas eran sus creencias, And that hopes that people would see the obvious. entonces para que la gente pueda ver lo obvio. Perhaps people need to do the same today with various religions. Quizás nosotros podríamos hacer algo al respecto, ¿no? Con respecto a las religiones de hoy en día. I really think the more people learn about Hinduism, Por ejemplo, acerca de lo que la gente cree con el hinduismo, Mormonism, con el mormonismo, Jehovah's Witness, con los testigos de Jehová, Islam, el islamismo, the more you really just get into what they believe, the more you see it's pretty ridiculous. cuanto más tú entiendes, conoces lo que ellos creen, más vas a ver, más te vas a dar cuenta cuán ridículos son. And that in itself is an apologetic against them. Entonces, eso mismo ya es una apologética contra ellos. He argued also Él también argumentaba, that they claimed to have the secret knowledge passed down from Jesus. ellos también creían tener los conocimientos secretos que habían sido recibidos por medio de Jesucristo. But he said that not even they can agree with themselves what this secret knowledge is. Pero él decía, ¿no? De que ellos no pueden ponerse de acuerdo ni ellos mismos acerca de los supuestos secretos conocimientos secretos que tenían. And this is important. And he said also, in addition to this, Y esto es importante porque además de eso, there were churches planted by the apostles themselves that it still existed, porque habían iglesias plantadas por los mismos apóstoles, where this secret knowledge was unknown. donde este conocimiento secreto no era conocido. And orthodox doctrine taught what was contrary to them. Entonces, en la doctrina ortodoxa se enseñaba lo que era contrario a ellos. Okay. Let's pass on a little bit. He also coins the phrase, or he actually refers to the Catholic Church. Él incluso también se refiere a la Iglesia Católica. This is his other works. Sorry, we're building off his beliefs more.
Bueno, ahí seguimos hablando de sus creencias, ¿no? All right, okay. So that was his against the heresies. This is just a theme that was a Bueno, major theme to him in his theology. ya antes estábamos hablando contra las herejías, pero estos eran otro de los temas de los que él hablaba. So he, though mentioned before, he is a great champion of the church as Catholic. Entonces, él mencionaba, ¿no? De que se campeonaba, ¿no? El que la iglesia tenga católicos. The church is unified in Christ, Que la iglesia está unificada, unida en Cristo, and by adhering to apostolic teaching. oyendo una enseñanza apostólica, This was contrary lo cual era contrario to the Gnostics who had their secret knowledge and were their special group. a los gnósticos que decían tener conocimiento secreto en algunos grupos. So, as a result of this battle between Gnosticism and Orthodox Christianity, Así que como resultado de esta batalla, de esta lucha entre los gnósticos, el gnosticismo y el cristianismo ortodoxo, the church began maturing and developing. entonces la iglesia comenzó a madurar y a desarrollarse más. Not only did they begin to call themselves Catholic to distinguish themselves, No solamente ellos se hicieron llamar católicos para diferenciarse de los demás, but you begin to see an emphasis on orthodoxy, entonces se comenzó a ver también un énfasis en la ortodoxia, unity, en la unidad, church organization, en la organización eclesial de la iglesia, discipline, disciplina and standing in line with apostolic tradition. y alinearse con la tradición apostólica. Okay, so there was also some negative impacts of this idea of apostolic succession. Entonces también hay algunas cosas negativas en esta idea de la sucesión apostólica. During this period, there began a drift to value apostolic succession. Entonces aquí hubo un desvío, ¿no? hacia la sucesión apostólica. This means that churches began to be valued who were started by apostles themselves. Entonces esto quiere decir, apuntaba que la iglesia tenía el valor cuando era fundada por un apóstol. Okay? In other words, En otras palabras, churches could trace their leadership las iglesias podrían rastrear su liderazgo, connected to the apostles, que era conectada con los apóstoles, which functioned as their evidence of orthodoxy. lo que funcionaba como una evidencia de su ortodoxia. As a result, Como resultado, these churches estas iglesias and their bishops y sus obispos began to take upon more authority as years passed by. comenzaron a adquirir más autoridad a medida que pasaba el tiempo, que pasaban los años. Okay, you understand, ¿Sí se entiende, no? right? So there's a good thing. We got good things and bad things happening. Así que ahí tenemos cosas buenas y malas sucediendo en este periodo. But we could see how sometimes theology takes centuries to really develop. Así que podemos ver que la teología toma algunos siglos para que realmente se desarrolle. And sometimes it could take centuries to see the holes that are in them. Ya. Y también a veces toma siglos para poder darnos cuenta de algunos huecos que hay en la teología. We could see very early on how apostolic tradition was very helpful. Pero podemos ver desde una edad temprana de cuán útiles, cuán beneficiosos era la tradición apostólica. Right? It's like we do now, or like the reformers did, which I mentioned earlier. Es como hacemos ahora o como hemos mencionado anteriormente acerca de los reformadores. We could say, what I believe has been believed throughout the ages. Podríamos decir, lo que yo creo ha sido creído a través de los siglos. But if you're very early on and the church has just started, what can you say? Pero si tú estás en ese tiempo, cuando la iglesia acaba de comenzar, ¿qué podrías decir? You could say apostolic tradition that has been handed down. Entonces ahí podrías decir, es la tradición apostólica la que ha sido pasada a otra generación. Right? And so it had its purpose. Y eso tiene su propósito. But after time, Pero después, con el tiempo, we can see that just because you're connected to a church that was started by an apostle,
Tú puedes ver de que estás conectado con una iglesia que ha sido fundada por un apóstol or just because you have the title of bishop or pope, o porque simplemente tienes el título de obispo o papa, is not an authority in itself if it contradicts the scriptures. que no es ya una autoridad en sí misma porque contradice a las escrituras. Right? You understand? ¿Sí se entiende? Right? But you see even early on the value of church history. Así que ustedes ya pueden ver el valor de la historia de la The iglesia, Bible is the authority, donde vemos, ¿no?, que la Biblia es la autoridad, but looking back behind us should reinforce what we believe now. pero también si le damos la vuelta podemos, todo esto refuerza lo que nosotros creemos ahora. Not in everything, but hopefully you could see there are some major things, major doctrinal orthodox things. Ya, no en todo, pero sí podemos ver la diferencia, ¿no?, en algunas creencias, en algunas cosas que son ortodoxas. Okay? All right, let's get on to Tertullian. Ok, entonces vamos ahora a hablar de Tertuliano. Okay? He was the great Latin speaking apologist. Él es el apologista que hablaba latín. Okay? Let's see. I mentioned he's the one who said, "What indeed has Athens to do with Jerusalem?" Yo creo que ya mencionamos, ¿no? Él fue quien dijo que tiene que ver Atenas con Jerusalén. He took a different approach towards philosophy than Justin Martyr. Él tomó un enfoque diferente a de la filosofía, diferente al enfoque que tomó Jusino Mártir. He believed philosophy outside of biblical revelation breeds heresy. Él decía que la filosofía fuera de la revelación bíblica es herejía. Okay. All right, let's go to his works, summarize them really quick so we can Ok, move on. vamos a sus obras y resumirlas rápidamente. We can categorize his works into 3 categories. Nosotros podemos categorizar a sus obras It's not- en 3. It's not in the PowerPoint, you'll have to listen. Así que no está en la diapositiva, así que tenemos que escuchar. That's not, este no es Tertulio. Tertuliano, no es. Hola hermanos, lo siento. Luchín, Edu. Yeah. Oh, yeah. Okay. Okay. Yeah. Absolutely. Okay. We're going to speed up faster. Ok, continuamos Okay. rápidamente. He spoke about Christianity and Roman Empire. Él habló del cristianismo en el Imperio Romano. He argues that Rome should stop persecuting Christians. Él argumentaba, ¿no?, de que Roma debería detener su persecución He- contra los He cristianos. claims it's illegal to condemn someone before being heard. Él afirmaba de que es algo ilegal condenar a alguien sin haberlo oído. He states that Christians are loyal citizens. Él dice que los cristianos son ciudadanos leales. They pay their taxes, Ellos pagaban sus impuestos and and that all should have freedom of religion. y todos ellos deberían tener libertad de religión. Okay, we just don't have time to go over much more of him, so we can cover other people. Ok, bueno, no hay mucho tiempo para continuar con Tertuliano, así que podemos seguir con las otras But personas. I would really encourage you reading him because he is really awesome. Pero yo les animo a que puedan leer más al respecto, ¿no?, acerca de Tertuliano, porque él es realmente tremendo, ¿no?, magnífico, ¿no?, He's intense. intenso, ¿no? Okay, let's go to Cyprian. Ok, Cipriano, vamos a hablar Ok. de Cipriano. Cyprian was a bishop of Carthage. Cipriano fue un obispo en Cartago. Okay, he was there. He had to flee during the full-scale persecutions. Él tuvo que huir de las persecuciones a gran escala. Under persecution, the influential leaders were marked out. Bajo la persecución, sus líderes fueron marcados.
Okay, in order to protect the church, he fled into exile. Entonces, con el fin de proteger a la iglesia, él se fue en exilio. He took a lot of criticism for this action, Y él fue muy criticado por sus acciones, but his motive was to protect his people and not be a fool. pero su motivación fue proteger a su pueblo, a su gente, y que no sean, y que no caigan en necedad, ¿no? And he proves that he wasn't just being a coward by what happened next. Y él probó de que no estaba siendo un cobarde por lo siguiente que aconteció. He returned, after a time of exile, he returned to shepherd his people through a terrible plague. Después del tiempo de exilio, él regresó para pastorear a su gente y para pastorear a su gente, ¿no? Yeah. And because of the plague, he was able to return because that took the focus off the persecution as much. Entonces porque hubo una plaga, entonces eso como que ya no prestaba atención a la persecución, sino regresó a estar con su gente durante la plaga. And he bravely leads his people and shepherds them through this terrible plague. Entonces él valientemente pastoreó y guió a su gente durante esta terrible plaga. It's often called the plague of Cyprian because it's from his sermons that we know historically most details about what happened. Entonces, esto obtuvo el nombre de la plaga de Cipriano, ¿no? Porque era tan terrible. En base a sus sermones es que se conocen muchos detalles de esta plaga. Okay, he was also spoke out against Novatianism. Entonces, también se conoce que él hablaba en contra del novacionismo. He took a moderate stance on how to deal with people who had denied the faith. Entonces, él realmente tomó una posición de poder enseñar cómo tratar con las personas que niegan la fe. He believes that those who were repentant could rejoin the church. Él creía de que aquellos que se han arrepentido podrían reunirse y ser restaurados a la iglesia. They would have to demonstrate that their repentance was genuine. Entonces ellos tenían que demostrar que su arrepentimiento era genuino. And also if they performed acts of penance under the guidance of their bishop. Y ellos tenían que tener algunas obras de penitencia bajo la dirección de su obispo. He also taught that those who were baptized Y también enseñó que aquellos que eran bautizados in the Novatian church, en una iglesia con novacionismo, they needed to be rebaptized because their baptism in a false church wasn't valid. entonces ellos tenían que ser rebautizados porque su bautismo en una iglesia novaciana no tenía ningún valor, no eran válidos. But Rome disagreed with him. Pero Rome, the church. Yeah. pero Roma no estaba de acuerdo con ello. And they took, the church as a whole sided with Rome. Pero bueno, toda la iglesia de alguna manera estuvo con Roma. Okay, maybe let's go ahead and read this excerpt. It's from his famous sermon about Okay. when the plague was going on. Ok, esto lo escribió durante la plaga y esta es una parte de su sermón, ¿no? de Cipriano. Uh-huh. Él dice, porque escrito está que el justo vive por la fe. Si eres justo y vives por la fe, si realmente crees en Cristo, ¿por qué, ya que estás a punto de estar con Cristo y estás seguro de la promesa del Señor, no abrazas la seguridad de que eres llamado a Cristo y te regocijas de haber sido liberado del diablo? This was his counsel to those scared of death. Entonces, esto fue su consejo a aquellos que estaban a punto de morir. And then he also proved that he wasn't a coward by dying a martyr's death. Entonces, él probó también de que no era ningún cobarde teniendo o enfrentando el martirio, ¿no? Fue martirizado. Okay, going to go really fast. Clement of Alexandria, Ok, seguimos con Clemente de Alexandria. he was the successor to a famous school in Alexandria. Él fue un sucesor de un colegio o una escuela famosa en Alexandria. This school was started primarily focused on teaching Christian Gnosticism. Esta fue famoso, ¿no? Porque primariamente o principalmente estaba enseñando un cristianismo gnóstico. With a focus on showing pagans the superiority of the Catholic faith. Y fue exitoso en mostrar a los paganos la superioridad de la fe católica. It was Gnostic in the sense of the questions it would ask, Entonces fue gnóstico en el sentido de las preguntas que se hacían, but Orthodox in the answers.
pero fue ortodoxo en sus respuestas. Okay, so Clement took control of this school, Así que Clemente tomó el control de la escuela and then later, y años más tarde, his pupil, sus alumnos, Origen. su alumno, Orígenes. So these men were famous in reaching the philosophers. Entonces, este hombre fue famoso en alcanzar a los filósofos. Just to go faster. Yeah, we're going to skip Clement a little bit. That's all we're going to say about him. A little bit about Origen, Ok, vamos a hablar un poquito acerca de Orígenes, right? From a father perspective, de la perspectiva como padre. the story of Origen's life is very sweet. La historia de Orígenes es muy dulce. From a very early age, the Christian faith took root in Origen's heart. Desde una temprana edad, la fe cristiana tomó cabida en el corazón de Orígenes. So much so that his father, Leonidas, Fue tanto así que su padre, Leonidas, sorry, Leonidas, would often sneak into his room while the young boy was sleeping. entonces él se metió al cuarto de su hijo jovencito cuando él estaba durmiendo, And he would kiss the bosom of his son because the Holy Spirit dwelt there. entonces él besaba el pecho de su hijo, ¿no? Porque creía que ahí estaba el Espíritu Santo. Great lessons from church history. Una gran lección de la historia de la iglesia. God could save even young children Dios puede salvar aún a los jovencitos, a niños, and raise them up to be great women and men of God. y levantarlos para ser grandes hombres y mujeres de Okay, Dios. when Origen was 17 years old, Pero cuando Orígenes tenía 17 años, his father was beheaded under the reign of Severus. su padre fue decapitado bajo el reinado de Severus. Upon reading this, or Pero- upon hearing his father's imprisonment, Pero cuando él oye de que su padre estaba encarcelado, Origen wanted to hurry out and partake in martyrdom with his father. entonces él se apuró, ¿no? para poder ser parte del martirio de su padre. But the story goes Pero la historia continúa, that his mom, knowing this, pero su mamá, sabiendo esto, lo que le ocurrió a su and esposo, knowing of Origen's modesty, y también conociendo la modestia de Orígenes, hid all of his clothes. él Hid all of his clothes. oh, Took all of his clothes and hid them, escondió toda su ropa, knowing that he would be too ashamed to be seen naked in public. sabiendo, ¿no? de que él iba a estar muy avergonzado estando desnudo en público. Origen wrote so much that it's famously said of Jerome, Orígenes escribió tanto, ¿no? que su escrito famoso fue, right? It says it over there. Jerome said it. Yeah, they just passed it. ya, y Jerónimo dijo esto, ¿no? No, esto fue adelante, pero solo dijo, ¿quién puede leer todo lo que ha escrito Origen? Ya, Jerónimo dijo, ¿no? ¿Quién puede leer todo lo que ha escrito Orígenes? Yeah. Okay. So a couple of things that we're going to close with. Ok, un par de cosas con las que estaremos cerrando. Okay, first we're going to talk about methods of Bible interpretation. Ok, primero vamos a hablar después también de los métodos de la interpretación de la I Biblia. mentioned just in passing Clement of Alexandria and Origen and the school that they taught at. Entonces he mencionado acerca de Orígenes, ¿no? De la escuela de Alejandría, donde estaba Okay. Orígenes. Clement of Alexandria and Origen were highly influenced by Greek philosophy. Clemente de Alejandría y Orígenes fueron altamente influenciados por la filosofía de Alexandria. This poured into their hermeneutical method and how they studied the Bible. Entonces esto influenció mucho en su método hermenéutico de cómo estudiar la Biblia. To them, there were 3 levels of meaning. Entonces para ellos existían 3 niveles de significado. The literal sense, El sentido literal, the moral application to the soul, la aplicación, ¿no? the application of the soul, Oh, yeah. or to the soul. La aplicación al alma Okay, and the allegorical sense. y el sentido alegórico.
This was based again off of Greek philosophy and their methods they used. Entonces, una vez más, esto fue basado en la filosofía griega. Esto fue el método que ellos usaban. This approach would often lead them to do some weird things with Entonces, Scripture, entonces esto los llevó a hacer cosas medias raras con las escrituras. right? And a lot of the early church fathers did the same. Y muchos de los padres apostólicos en la iglesia primitiva hicieron lo mismo. Even Augustine. Incluso San Agustín. But it was based upon this school of thought. Pero esto fue basado en esta escuela de pensamiento. But not all were in agreement with this method, Pero no todos acordaron, no todos se pusieron de acuerdo con este método. right? So this was the Alexandrian school of thought. Porque esto fue en el colegio o en la escuela de pensamiento de Alejandría. And then there was an Antiochian. Y también tenemos el otro, la escuela de pensamiento de Antioquía. And they took a completely different approach. Y ellos tomaron un enfoque completamente diferente. They rejected this allegorical method Ellos rechazaron este método alegórico and argued for a historical, grammatical approach common today. Entonces ellos argumentaron frente al enfoque gramatical que tenemos hoy. Yeah? And it's very, very cool to think, who started the church of Antioch? Entonces es bueno pensar, ¿quién comenzó la escuela de Antioquía Or the church of Antioch? o la iglesia de Antioquía? Remember the persecuted church that were scattered at the stoning of Stephen? ¿Ustedes se acuerdan de cuando la iglesia fue perseguida o esparcida debido al apedreamiento de Esteban? Right? Just normal people like you and I. And look at the great influence it had early on. Gente normal como tú y yo, ¿no? Que tuvieron bastante influencia en ese tiempo. Because again, studying church history helps us even learn how to study the Bible better because we see the different views. Entonces, estudiar la historia de la iglesia nos ayuda también a estudiar la Biblia porque vemos los diferentes enfoques para estudiar la Biblia. Okay, Origen had something very important about Christology, Entonces, Orígenes dijo algo muy importante acerca de la cristología. but we're going to pause on that and wait till we talk about the creeds. Entonces, pero vamos a hacer una pausa ahí y vamos a esperar hasta hablar de los credos. And let's close with Greek philosophy's influence upon the church. Entonces vamos a hablar de la influencia que tuvo la filosofía griega sobre la iglesia. Okay, so for good and bad, Greek philosophy had a long-term influence on the church. Así que sea para lo bueno, para lo malo, hubo una gran influencia de la filosofía griega sobre la iglesia. One could argue that one of the positive impacts on the church Alguien podría argumentar que una de las influencias sobre la iglesia was that it taught people how to think, es que ayudó a la iglesia cómo pensar, how to analyze, cómo analizar, how to deduce, cómo deducir, which aided Bible study and interpretation, lo que ayudó al estudio bíblico y la interpretación. right? So it helped them learn how to think, right? Así que les ayudó a saber cómo pensar. So we'll see the difference when the gospel came to the barbarian tribes in Europe. Así que veremos la diferencia, ¿no? Cuando cómo el evangelio llegó a los bárbaros en Europa. They were illiterates. Ellos eran iletrados. A lot of their languages didn't even have an alphabet. En muchos de sus idiomas ni siquiera tenían el alfabeto. They didn't have about hundreds of years of society and of civilized society and laws like the Greeks and the Romans. Ellos no tenían en cientos de años una sociedad, no tenían leyes como lo tenían los romanos. So when the Greeks and the Romans learned Christ, Entonces cuando los griegos y romanos escucharon de Cristo, they aprendieron de were Cristo, aided by some of the tools that pagan philosophy gave them. entonces ellos fueron ayudados por muchas de las herramientas que aprendieron acerca de la filosofía griega. Okay? But not all influence was good. Pero no toda la influencia fue buena. Okay? As we see for the Alexandrian school, Entonces, como hemos visto de la escuela de Alejandría, it greatly influenced strange hermeneutical techniques. entonces influenció grandemente en las herramientas del método alegórico. But not only this, Pero no solamente esto, the Greek idea of detachment entonces la idea griega, ¿no? De desafiliación, that material matter is evil de que el mundo material es malo, led to many forms of asceticism and later monasticism. entonces llevó
a formas de ascetismo y el ascetismo llevó al Right? So monasticismo. we're going to see Greek's philosophy lasting for centuries Entonces vamos a ver que la filosofía griega duró por muchos, muchos with años, how they studied the Bible, de cómo estudiar la Biblia, how they viewed the world in some ways. cómo se hizo el mundo de algunas Right. u otras maneras, Perhaps the most appalling instance pero quizás el ejemplo más grande can be seen in what happened in Latin America. puede ser visto en lo que sucedió en Latinoamérica. There was a famous debate called the Valladolid debate. Valladolid. Valladolid, Allá. Hay un debate famoso, ¿no? El debate de Valladolid. No sé si lo han escuchado. where the Catholic theologian and philosopher of the King's Court, Donde los católicos filósofos que están en la corte del rey, Juan Gines de Sepúlveda, Juan Sepúlveda, yeah, argued against Bartolomé de las Casas, él argumentaba para que Bartolomé de las Casas, the Aristotelian natural slave theory, la teoría aristoteliana de esclavitud, yeah, that believed some were born to rule de que creían, ¿no? De que algunos han nacido para gobernar and others to be ruled. y otros han nacido para ser gobernados. And thus the natives in the Americas were inferior and were meant to be ruled by the Spaniards. Entonces se pensó, ¿no? De que parte de los latinos nacieron para ser gobernados por los españoles. All right, we're going to close by reading these two quotes, okay? By Okay, reading these two entonces- arguments. Ok, vamos a terminar leyendo estas dos citas. ¿ok? All right, let's look at the context. Politics by Aristotle. Entonces este es el contexto de la política en base a lo que decía Aristóteles. Okay, can you read that, brother? Ya. Política de Aristóteles. Decía, ¿no? Pero ¿hay alguien así destinado por la naturaleza a ser un esclavo? Y para quien tal condición es conveniente y justa, o más bien no es toda esclavitud una violación de la naturaleza. No hay dificultad en responder a esta pregunta, tanto por razones de razón como de hecho, porque que algunos sean gobernados y otros es algo no solo necesario, sino conveniente. Desde la hora de su nacimiento, algunos están marcados para la sujeción, otros para el gobierno. Okay, that was our Aristotle. Bueno, And now let's listen to a Roman Catholic theologian. entonces eso fue lo que dijo Aristóteles. Ahora este es lo que dice un teólogo católico In the romano King's Court, en la corte del rey, trying to justify how the Incas were being treated, how Eh, the Mayans were being treated. tratando de justificar cómo los mayas fueron tratados, And- cómo los incas fueron And we tratados. could then say, okay, when we look back in history, Entonces- were the Spaniards influenced by God or more by pagan philosophy and how they handled a Entonces lot of podemos things? decir, los españoles fueron influenciados por Dios o por los paganos. Okay? ¿no? It's a little bit longer, but please, we have to see the importance of this. And maybe we could see, maybe Tertullian wasn't too crazy when he thought that mixing philosophy in the church was a good idea. Entonces quizás Tertuliano no estaba tan loco, ¿no? para relacionar, ¿no? el paganismo muchas veces con esta idea. Dice, sobre las justas causas de la guerra contra los indios de Juan Ginés de Sepúlveda, y en cuanto a la forma de vida de los habitantes de la Nueva España y de la provincia de México, ya he dicho que este pueblo es considerado el más civilizado de todos, y ellos mismos se enorgullecen de sus instituciones públicas, porque tienen ciudades erigidas de manera racional y reyes que no son hereditarios, sino elegidos por voto popular, y entre ellos llevan a cabo actividades comerciales a la manera de los pueblos civilizados. Pero mira cómo se engañan a sí mismos y cuánto disiento de tal opinión, viendo, por el contrario, en estas mismas instituciones una prueba de la crudeza, la barbarie y la esclavitud natural de esta gente. Esclavitud natural. Esclavitud natural. Yeah, este es Aristotle, ¿no? Esto es lo que dice Aristóteles. Ya. De esta gente, por tener casas y algunas, una forma de vida racional y algún tipo de comercio.
Solo sirve para demostrar que no son osos o monos y que no carecen totalmente de razón. Pero por otro lado, han establecido su nación de tal manera que nadie posee nada individualmente, ni una casa ni un campo que pueda dejar a sus herederos en su testamento, porque todo pertenece a sus amos, a quienes con nomenclatura impropia llaman reyes y por cuyos caprichos viven más que por los suyos propios, dispuestos a cumplir las órdenes y deseos de estos gobernantes y sin poseer libertad. All right. A little bit of Greek philosophy and its influence upon the church. Un poquito de filosofía griega y su influencia en la iglesia. But before we judge, Pero antes que juzguemos, I mean, we here at the church we're studying biblical counseling. por ejemplo, aquí en la iglesia que estudiamos consejería bíblica, How much of counseling in the church is influenced by atheistic belief systems in modern psychology? entonces, ¿cuánto de la consejería que se hace en la iglesia ha sido influenciada por un pensamiento griego, So, ¿no? Y que ha llevado a la psicología moderna? yeah. So every generation of Christians has their blind spots. Entonces, cada generación de los cristianos tiene como puntos ciegos. But the goal of the Christian life is to mold our worldview according to God's word. Pero la meta, ¿no? Lo que nosotros queremos es moldear nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? De acuerdo a la palabra. Okay, we'll close with that. Ok, vamos a terminar con esto. Okay, preguntas tal vez? Ok, preguntas. No sé si hermanos en línea tienen preguntas. Hermanos que están aquí presentes, ¿alguna pregunta? Para terminar. Listo. Okay, algo ¿qué llamó a la atención a ellos, no? Ok, a ver, O los- de todo lo que se ha compartido, ¿hay algo que les haya llamado la atención? ¿Todo? ¿Ya? Están listos. ¿Ya? Ok, Entonces comenzamos otra vez, al principio. ok, entonces vamos a repetir todo, ya que no. Ya. Ok, no, está bien. Ok, hermanos que están en línea, ¿alguna pregunta? Sí, hay hermanos que están en línea. Ok, sí, los escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, mi participación básicamente es por algo que está pasando conmigo. A ver, creo que lo que está desarrollando el hermano es bastante interesante conocer sobre lo que es la historia de la iglesia, pero sin embargo, creo que estamos avanzando a veces muy rápido y como que no podemos tomar los apuntes que necesitamos. Sé que es amplio de repente el tema, pero pediría que trabajemos un poquito más lento, ¿no? Tal vez no lleguemos a cumplir todo lo que se ha planeado para la historia de la iglesia, pero se podría hacer de repente un segundo curso o no sé, porque hay algunas cosas que por ahí no llegamos a notar porque es muy amplio, muy extenso. Sí, Esa claro. sería mi inquietud. Bueno, sí, no, esto, él tiene mucha razón y saludos, hermano. Y bueno, estoy muy de acuerdo y bueno, mi miedo es que yo iba a enseñar muy lento y en 3 semanas solo íbamos a llegar en la iglesia primitiva. Entonces, bueno, más que todo, quiero escuchar de ustedes cuál forma quieren, ¿no? Debemos hacer biografías chiquitos de muchas personas o enfocamos en movimientos grandes o los credos o doctrinas importantes. Quiero escuchar de ustedes también lo que ustedes quieren aprender y enfocar. ¿Está bien? Porque estoy en una situación un poco difícil porque dividimos la enseñanza en 2 idiomas. Bueno, pero necesito yo, Julio, porque la historia de la iglesia es muchas palabras difíciles, ¿verdad? Um, pero también tenemos 3 semanas y tenemos que tocar cada etapa. Entonces hay muchas cosas importantes. Pero yo creo en la iglesia medieval podemos resumir muchas cosas y tal vez enfocar más
en la iglesia primitiva y la reforma y tal vez algunas cositas hoy día, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué quieren ustedes más que todo? ¿Credos enfocando, doctrinas, movimientos o biografías chiquitos de las personas? ¿Qué opinan? Quizás para el lunes, de repente lo piensan, repasan, Ya, analizan y puedan, claro. puedas tener un feedback, ¿no? De lo Absolutamente, que sí, hasta claro, ahora, claro. qué es lo que en qué quisieran ellos que te enfoques más. Claro, claro, porque estamos todavía aprendiendo. Bueno, es el tercer día y estamos aprendiendo cuánto tiempo tenemos cada noche verdaderamente, ¿no? Para hablar y cuál temas vamos a discutir más o menos. ¿Ya? Ya para el lunes. Ya. Espero, hermano, haber respondido Sí, por favor, su hermano. pregunta y tiene razón, pero ahí si usted también participa, ¿no? Con el resto de los hermanos, cuál quisiera más que sea el enfoque Ya, del pastor, ya, del maestro, ¿no? ya. Por ejemplo, vamos a hablar sobre Juan Calvino, pero podemos pasar 3 semanas hablando sobre sus obras y la influencia de sus enseñanzas en la iglesia y los gobiernos y en muchos países, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que Sí, hablar. pastor, sí, justo a lo que usted comentaba, pastor, permítame presentarme. Mi nombre es Luis Verástegui, soy estudiante del seminario, ¿no? Y creo que va a ser importante tomar la segunda opción, desde mi punto de vista, buscar más historias más completas que historias personales, porque mucho nombre, mucho emperador, muchos datos a veces no quedan en la cabeza, ¿no? Creo que eso podría quedar como una tarea personal para cada uno de nosotros, para que en el tiempo podamos leerlo, estudiarlo, porque en 3 semanas no se va a poder agotar toda la información de tantas personas que pasaron por la iglesia. Claro, Entonces, ir a dogmas, ir a historias más importantes, creo que va a ser la forma como podríamos de repente abarcar lo que usted nos quiere enseñar. ya. Sería mi opinión, pastor. Gracias, gracias, hermano Luis. Quizás si le hemos entendido, los eventos más importantes, Claro, ¿no? ya. Eventos a lo largo de la historia, eventos más importantes, más relevantes en la historia de la iglesia, Claro, quizás. sí, eso. Ajá, sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Nuestro trabajo más que todo no es enseñar todo, pero introducir la historia a ustedes. Ya, claro, claro. Qué bueno. Claro, claro, claro. Son 2000 años y ya, bueno. Y cada etapa, cada tiempo tiene sus cosas, ¿no? Sus doctrinas importantes, sus personajes importantes. Ajá. Ujú, claro, claro, ya. Sí, claro. Qué bueno. Ya, sí, 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 trabajamos. Ya, y estoy muy de acuerdo. Un segundo curso, tercer curso, estoy listo. Sería asombroso, pero no tengo la autoridad de hacerlo. Pero más tiempo después, claro. Y también, si hay un link en un grupo, si hay un grupo, yo puedo poner documentos para leer también.
solo por su gusto, ¿no? No por tarea, porque ya tenemos tarea. Y no he querido darles mucho tarea porque ya tienen con otros cursos, todavía están leyendo libros. Entonces, yo tengo la creencia, es mejor estudiamos algo bien más que muchas cosas sin entender nada, ¿no? Pero sí, ayúdanos Dios, porque hablando sobre 2000 años en 3 semanas en 2 idiomas es difícil, ¿verdad? Pero ya, ok, oramos. ¿Alguien puede orar? Y gracias, hermano. Saludos. Bendiciones, hermano. Bendición. Ok, oramos. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos esta noche poder estudiar aquí en el seminario. Agradecidos por Pastor Cory y Julio, por este tiempo que hemos aprendido muchas cosas, Señor, de cómo tu iglesia, Señor, ha ido durante varios años, ha pasado por momentos bien difíciles, pero eso también ayudó a que siempre se vea a la iglesia como un estandarte que proclama la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo y danos también mucho entendimiento y mucho ánimo para seguir estudiando. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Y el lunes.